Cárdenas que les dieron en la semana. Y por último, aquí solamente para cerrar ya como esta clase de electros y esto, antes de ver las otras, sería los ruidos. Entonces, acuérdense que el corazón tiene dos ruidos, S1 y S2, que va a ser blup dup, ¿no? Entonces el corazón es blup dup, blup dup, blup dup, blup dup. Blup es el primer sonido, dup es el segundo sonido. Ahora, S1 y S2 son los sonidos normales, fisiológicos. Hay otros que no son fisiológicos que ya los vamos a ver. Pero tenemos que tener en cuenta que tanto S1 como S2 van a tener dos componentes. O sea, cada ruido se compone de dos pasos. S1, o sea, y necesito que se graben esto, y es que lo que suena no es la apertura de la válvula. Lo que suena es el cierre de una válvula. O sea, cuando la válvula se cierra, genera su sonido. Cuando la válvula se abre, eso no se escucha. Entonces, vamos con S1. S1 es el primer ruido y consta del cierre de la válvula mitral, pero mientras que se está cerrando la válvula mitral, un poquito después se abre la aórtica. Ya dijimos, esto no suena, o sea, la apertura de la aórtica no suena, pero está pasando casi que al mismo tiempo que el cierre. Por eso decimos que los ruidos tienen dos componentes. En este caso, S1, el primer componente, el que suena, va a ser el cierre de la válvula mitral. Y el segundo componente va a ser la apertura de la aórtica. Ese es S1 o bloop. Y S2, lo mismo, pero entonces este es con diferente válvula. Entonces, el S2, lo que va a sonar, o sea, el primer componente, va a ser el cierre de la válvula aórtica. El cierre de la aórtica es lo que suena. Pero el segundo componente, y lo que pasa un poquito después, o sea, casi que al mismo tiempo, es la apertura de la válvula mitral, que eso no suena, pero está pasando al mismo tiempo. Y por eso hablamos de los dos componentes. Y el corazón suena blup, dup, blup, dup, blup, dup. Ahora, hay dos sonidos que se agregan que son patológicos, ¿listo? Que es S3 y S4. Primero hablemos de S3. S3 solamente es normal en dos casos, en niños y en embarazadas. En niños porque los niños usualmente, acuérdense que ellos tienen frecuencias cardíacas mucho más elevadas, entonces como les suena el corazoncito tan rápido, pueden presentar un S3 normal. Y en embarazadas porque en embarazadas aumenta la cantidad de sangre que ellas manejan porque tienen un bebé en su pancita y eso hace que pues las embarazadas manejen mayor volumen. Por eso es normal en estos dos casos. En cualquier otro caso, si a ti y a mí nos aparece un S3, eso no es normal. ¿Cómo es el S3 o por qué se genera el S3? El S3 es un sonido telesistólico o al final de la sístole, porque miren que acá termina la sístole, no, todo esto es la sístole. Y acá termina la sístole, por lo tanto ahí se genera S3. Y es por eso que se le dice que es un ruido telesistólico, porque es al final de la sístole, o empieza o es al principio de la diástole, o al final de la sístole, al principio de la diástole, la misma vaina. ¿Cómo se escucha? Blup, dup, dup, blup, dup, dup, blup, dup, dup, blup, dup, dup, así. O sea, como está tan cerca de S2, es por eso que le agregamos un dup. Blup, dup, dup. Así suena el S3. ¿Y por qué se da el S3? El S3 se da porque cuando se abre la válvula mitral empieza a haber un flujo turbulento hacia el ventrículo. Y usualmente en los casos pues en el que no es normal, el ventrículo está engrosado o hay un problema en el ventrículo anatómicamente que hace que cuando la sangre pasa con turbulencia choque en contra de las paredes del ventrículo y eso genera un ruido. Y eso es el S3. Entonces, eso ocurre en el llenado ventricular. ¿Listo? Y después tenemos el S4. El S4 es un sonido telediastólico, porque pasa al final de la diástole, o pues acercándose a la final de la diástole. ¿Listo? ¿Qué es importante de este sonido? Que este sonido siempre es patológico. Nunca es normal. En cualquier persona nunca es normal un S4. El S4, ¿por qué se da? El S4 se da porque cuando yo estoy haciendo la sístole auricular, o sea que cuando yo le estoy embutiendo la comida al ventrículo, digamos que hay sangre que es del ventrículo que se devuelve a la aurícula, usualmente porque la aurícula está ensanchada, y ese reflujo que genera la sangre
choca contra las paredes auriculares y me genera algo que se llama el aleteo auricular. Y ese aleteo auricular es el que suena y es el que genera el S4. ¿Cómo suena el S4? Suena blup, blup, dup, blup, blup, dup, blup, blup, dup. Literalmente como We Will Rock You, pero en corazón. Blup, blup, dup, blup, blup, dup. El otro es blup, dup, dup, blup, dup, dup. El otro es blup, blup, dup. Yo sé que es difícil, eso lo van aprendiendo con el tiempo, pero es importante que sepan que esos dos sonidos existen y no son normales, entonces tengan en cuenta eso, muchachos. ¿Listo? ¿Preguntas de los ruidos? ¿O todo bien, muchachos? Todo bien. Perfecto. Listo. Entonces, ya para repasar lo último, vamos a ver las clases de Cárdenas que les dio esta semana, como para hacer una recopilación, porque pues yo siento que ya con pues lo que les di de depresiones